Los dos amigos y el oso. Lucas y Mateo, amigos inseparables, caminaban por un sendero en un bosque. El aire estaba lleno del canto de los pájaros y el susurro de un arroyo cercano. Árboles imponentes, con hojas de un verde brillante, se elevaban a su alrededor, creando un ambiente de paz y tranquilidad. Lucas, con una risa contagiosa, decía: «Este bosque es maravilloso. Nada podría asustarme aquí». Mateo, más cauteloso, respondió: «Siempre hay que estar alerta, Lucas. Nunca se sabe qué sorpresas nos esperan». En ese instante, un enorme oso pardo emergió de entre los arbustos. Su pelaje brillaba bajo la luz del sol, pero sus ojos oscuros expresaban una fuerza intimidante. El oso rugió suavemente, acercándose a los dos amigos. El miedo paralizó a Lucas, quien sin dudarlo, trepó rápidamente a un árbol cercano. Mateo, sin embargo, se quedó inmóvil en el suelo, con los ojos fijos en un árbol y respirando profundamente. El oso se acercó a Mateo. Lo olfateó con lentitud, pasando su hocico por su cuerpo. Después de unos segundos, resopló y se alejó con calma, desapareciendo entre los árboles. Lucas, aún temblando, bajó del árbol y corrió hacia su amigo. Preocupado, preguntó: «¿Estás bien? ¿Qué te dijo el oso? Lo vi olfateando tu oído». Mateo, con una expresión seria, respondió. Lucas bajó la mirada, avergonzado por su cobardía, comprendiendo la lección. La amistad verdadera se basa en el apoyo mutuo y mucho más en momentos de peligro. Desde ese día, Lucas y Mateo continuaron sus aventuras, pero con una nueva perspectiva sobre el valor de la verdadera amistad y la importancia de la lealtad. La zorra y la cigüeña. En un bosque iluminado por el atardecer, una zorra preparaba la mesa con platos llanos. Se sentía un poco aburrida y decidió invitar a cenar a su vecina, la cigüeña. La cigüeña, alta y de pico largo, llegó con emoción a la casa de la zorra. La zorra le sirvió sopa en un plato llano y desprendía un aroma delicioso. Al intentar comer, la cigüeña descubrió que su largo pico no le permitía tomar ni una gota. Inclinaba la cabeza, intentaba beber, pero solo lograba golpear el plato. La zorra, sonriente, disfrutaba de su comida sin problemas. Unos días después, la cigüeña decidió invitar a comer a la zorra. La cigüeña colocó una vasija alta y delgada, llena de guiso, sobre una piedra del río. La zorra, confundida, intentó meter su hocico en la vasija, pero no lograba alcanzar la comida. Su expresión cambió de astuta a frustrada. «Vecina, así no alcanzo a comer nada», exclamó la zorra. La cigüeña, serena, respondió, mientras comía tranquilamente de la vasija con su largo pico: «¿De verdad? Pues entonces disfrutarás de mi cena tanto como yo disfruté de la tuya. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti». La gallina de los huevos de oro. Érase una vez un campesino pobre que encontró una gallina muy especial. Cada día, la gallina ponía un huevo de oro. El campesino estaba feliz con su suerte. Con cada huevo, su vida mejoraba. Vendía los huevos y compraba cosas que antes no podía permitirse. Su casa ya no era una choza, sino una casa de verdad. Y su ropa ya no estaba rota, sino limpia y nueva. Poco a poco, el campesino se convirtió en el hombre más rico de la región. Pero la riqueza no le traía felicidad y siempre quería más. La avaricia comenzó a crecer en su corazón. Un día, el campesino pensó: si la gallina pone huevos de oro, debe tener muchos más dentro. ¿Por qué conformarse con un huevo al día? Decidió que tomaría todos los huevos de una vez y sin pensarlo más, mató a la gallina. Abrió su estómago, pero no encontró huevos de oro. Solo un estómago vacío. Su fuente de riqueza había desaparecido. En ese momento el campesino se dio cuenta de su error. La avaricia lo había cegado. Desde ese día, se tuvo que conformar con los huevos de yema de las gallinas comunes. Aprendió una dura lección: la avaricia rompe el saco. Las personas avariciosas siempre quieren más,
pero a menudo pierden lo que tienen. Siempre debemos valorar lo que tenemos y no dejarnos llevar por la codicia. La cigarra y la hormiga. Durante un verano caluroso, una cigarra descansaba bajo la sombra de un árbol. Se pasaba el día cantando y bailando, mientras su vecina la hormiga iba y venía cargada de comida. ¿Por qué no descansas conmigo?, le preguntó la cigarra. Si descanso ahora, ¿quién alimentará a mis crías en invierno? Si fuera tú, recogería provisiones. Pero la cigarra no le hizo caso y siguió ociosa. Sucedió que cuando llegó el frío invierno, la cigarra no encontró alimento. Tiritando, fue a casa de la hormiga a pedirle comida. Pero la hormiga le contestó que apenas tenía provisiones para su familia. Y la pobre cigarra siguió su camino, pero con la lección bien aprendida. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El esfuerzo obtiene su recompensa, mientras que con pereza y vagancia no se logra nada. La unión hace la fuerza. En un lejano reino, existía un anciano herrero llamado Baldrich, quien tenía 3 hijos, Roderich, Einar y Thalía. Aunque compartían la misma sangre, no podían estar de acuerdo en nada. Roderick era fuerte y ambicioso, Einar era astuto y solitario, y Thalía era hábil con las manos, pero siempre buscaba imponer su opinión. Las discusiones eran constantes en la casa del herrero. Baldric, viendo la desunión de sus hijos, se preocupó. Sabía que si seguían así, su legado y su seguridad estarían en peligro. Entonces, decidió darles una lección. Un día, los llamó a su taller y colocó unas barras de hierro sobre el yunque y les pidió: «Hijos míos, intenten doblar estas barras». Uno a uno, los hijos intentaron, pero las barras eran gruesas y duras. Ninguno logró doblarlas. Entonces, Baldric tomó una de las barras y con un martillo la golpeó hasta dividirla en finos alambres. Luego, tomó esos alambres y los entregó a sus hijos. «Ahora intenten romperlos», dijo. Los hijos, con poco esfuerzo, rompieron los alambres uno por uno. Baldric los miró con seriedad y dijo: «Así como estas barras de hierro, si permanecen unidas, nada podrá quebrarlas. Pero si permiten que sus diferencias los dividan, serán tan frágiles como estos alambres». Los 3 hermanos entendieron la enseñanza de su padre, y desde ese día, aprendieron a trabajar juntos, respetando sus diferencias. Con el tiempo, el taller del herrero prosperó, y la fama de la familia Baldric creció en todo el reino. La unión hace la fuerza. Separados, somos frágiles, pero juntos, somos inquebrantables. El león y el lobo. Al caer la tarde en una llanura, un lobo hambriento acechaba a un rebaño de ovejas. El pastor, distraído, no notó al lobo, que con un ágil salto atrapó a una joven oveja. La oveja gritó desesperadamente mientras el lobo la arrastraba hacia su guarida entre las rocas. Justo cuando el lobo se disponía a su festín, un rugido resonó. Un majestuoso león dorado emergió de la maleza. Con un zarpazo, el león arrebató la oveja al lobo. El lobo, frustrado, reclamó: «Eso es injusto. Yo la atrapé». El león respondió con ironía: «¿Y acaso la recibiste como un regalo?». El lobo, avergonzado, comprendió su error y se alejó. Lo que se obtiene de manera injusta, tarde o temprano, se pierde de la misma forma. El ciervo y su reflejo. El amanecer se reflejaba en el lago, mostrando un cielo pintado de rosa y naranja. Un ciervo elegante, de pelaje marrón rojizo, se acercó cauteloso al agua. Sus imponentes cuernos, como ramas de oro, contrastaban con la fragilidad aparente de sus delgadas patas. Al beber, el ciervo admiró su reflejo, exclamando: «¡Qué magníficos cuernos! Una corona real». Pero su mirada bajó a sus patas y exclamó: «Patas tan débiles, no son dignas de mis cuernos». Un rugido resonó, y un león imponente y amenazante apareció de la nada. El ciervo, presa del pánico, huyó. Sus patas, a pesar de su apariencia frágil, lo impulsaron con una velocidad sorprendente, sorteando rocas y arroyos con agilidad. El ciervo corría hacia la salvación, confiando en la velocidad de sus patas. Sin embargo, sus majestuosos cuernos se enredaron en las ramas de un árbol. El león se acercaba, rugiendo con ferocidad mientras el ciervo exclamaba: «No, mis cuernos, mi orgullo, serán mi ruina».
El león, con sus músculos tensos, se impulsó con un poderoso salto hacia el ciervo. Valora lo que tienes. Lo que parece insignificante puede ser tu salvación. El cuervo y la jarra. Había una vez una gran sequía en tierras lejanas. Un cuervo sediento vio una jarra, pero su pico no alcanzaba el agua. No puede ser. Moriré de sed si no encuentro la forma de beber, pensaba el cuervo. El cuervo metió aún más el pico y zarandeó la jarra, pero nada. Entonces metió la pata con la idea de mojarla y poder lamer alguna gota, pero su pata también era demasiado corta. Ya estaba a punto de tirar la toalla cuando tuvo una idea. Durante 1 hora estuvo el cuervo metiendo piedras en aquella jarra. Era un trabajo lento y pesado, pero al final obtuvo su recompensa. Gracias a las piedras, el agua subió hasta el borde de la jarra y el cuervo pudo saciar su sed. La necesidad agudiza el ingenio. Hay que ser paciente ante los problemas, pues ante las dificultades surgen las mejores ideas. El viento y el sol. En lo alto, donde el cielo se encuentra con las nubes, el viento del norte y el sol compartían su eterno hogar. Puedo derribar árboles, hacer volar casas y levantar tractores como si fueran paja. Nadie resiste mi fuerza, bramaba el viento. El sol, con una sonrisa serena, respondió: ¿eso es ser fuerte? Hay muchas formas de serlo. Te lo demostraré. Un viajero robusto, con capa roja y un ancho sombrero, caminaba tranquilamente por un camino rodeado de verdes campos y montañas. ¿Ves a ese hombre? Hagamos una prueba, propuso el sol. El que logre quitarle la capa será el más fuerte. El viento, confiado, aceptó el reto. El cielo se oscureció, el viento rugió con furia, pero el viajero aferraba su capa y sombrero con firmeza. Cuanto más soplaba el viento, más se ajustaba el viajero a su abrigo. Tras varios intentos fallidos, el viento, frustrado, cedió el turno al sol. «Va a ser rápido, ¿quieres verlo?», preguntó el sol. El cielo se despejó, el sol brilló intensamente. El viajero, sintiendo el calor, se quitó la capa para evitar el sudor. El viajero continuó su camino con la capa colgando de su mochila. El viento se alejó, derrotado, mientras el sol brillaba alegre en el cielo. La persuasión y la gentileza del sol habían demostrado ser más poderosas que la fuerza bruta del viento. El pastor y el lobo. Había una vez un joven pastor que todos los días llevaba su rebaño a pastar. Como se aburría muchísimo, decidió gastar una broma a los campesinos del lugar. En ese momento, empezó a gritar que venía el lobo. Pedía ayuda a viva voz corriendo por el campo. «Se está comiendo mis ovejas», repetía una y otra vez, gritando auxilio de un lado para el otro. Los campesinos corrieron a ayudarle, pero no vieron ni rastro del lobo. El joven pastor rió a carcajadas, mientras los campesinos se alejaban muy enfadados. Una semana después, el pastor volvió a gastarles la misma broma. Hasta que un día, el pastor vio acercarse a un lobo. Aterrorizado, gritó pidiendo auxilio. Pero esta vez, los campesinos no le creyeron y el pastor se quedó sin su rebaño. Nadie cree al mentiroso cuando dice la verdad. Si mentimos, nadie confiará en nosotros cuando digamos la verdad. El avaro. Había una vez un hombre muy rico que decidió vender todas sus posesiones a cambio de varios lingotes de oro. Su mayor temor era que alguien se los robara, así que buscó un lugar apartado en un bosque y allí los enterró. Cada día, sin falta, el hombre visitaba el lugar secreto para asegurarse de que su tesoro seguía a salvo. Lo que no sabía era que un ladrón astuto lo observaba a escondidas, esperando el momento oportuno. Una noche, aprovechando la oscuridad, el ladrón desenterró los lingotes y huyó con ellos. A la mañana siguiente, el hombre rico descubrió el robo y lanzó un grito de desesperación tan fuerte, que un vecino acudió de inmediato a ver qué sucedía. El hombre rico, con lágrimas en los ojos, le contó lo sucedido. El vecino, con calma,
Recogió varias piedras, las enterró en el mismo lugar donde antes estaban los lingotes y le dijo: «Aquí está de nuevo tu tesoro. Sé que nunca ibas a gastar tus lingotes, así que, ¿qué más te da que ahora sean piedras? Al menos así dejarás de sufrir». El hombre rico quedó pensativo, dándose cuenta de que su apego al oro le había causado más dolor que alegría. Aprendió que la riqueza, si no se comparte, no tiene valor y solo trae pobreza al corazón. Desde ese día, comenzó a vivir con menos codicia y más generosidad, encontrando una paz que el oro nunca le pudo dar. El bosque, una vez escenario de su obsesión, se convirtió en un lugar de reflexión y aprendizaje. La codicia había sido su prisión, y ahora, la sabiduría era su libertad. El hombre descubrió que la verdadera riqueza residía en la paz interior y en la alegría de compartir con los demás.